Leandro Bravo, delegado del Sindicato de Amarradores Unidos del Puerto Coloso, y junto a Raúl Godoy, obrero de la fábrica Sin Patrones, ex Sanón, que hace 20 años funciona en Neuquén, Argentina, bajo gestión de las y los trabajadores, y dirigente nacional del Partido de Trabajadores Socialistas, agrupación, organización, partido hermano de nuestra organización en Argentina. Así que con eso partimos esta charla. Le doy ahí el pase a Lea que va a comenzar. Gracias. Para no pasarse. Aguante, cabezón. Dos, dos, dos. Bésalo. Esa onda tengo que besarlo. ¿No te qué? Después de ese desperfecto técnico, entonces, ahora sí comenzamos. Aló, aló, ahí sí, ahí se escucha bien. Ya. Bueno, hola compañero. Tiene como un... Aló, aló, se escucha como un zumbido. ¿Y ahí? Parece que... Ahora no te escuchas. Ahora no se escucha nada. Aló, aló, ahí está bien. Sí. Bueno compañero, a mí me tocó... Voy a poner el tiempo. Ahí mirando así. Muy importante. A mí me tocó hablar sobre los cordones industriales en esta conmemoración, en esta actividad que estamos haciendo acá en la Casa Cultural Desierto Rojo. Y bueno, yo en verdad quería partir igual diciendo algo que quizás, no sé, contarles quizás algo, una infidencia. El concepto de este cordón industriales, yo la verdad lo escuché por primera vez cuando tenía 13 años. Y no fue precisamente por los libros de la escuela, porque me lo pasaron en el liceo. La verdad es que lo conocí por organizaciones en ese momento del movimiento estudiantil, organizaciones de izquierda, clase contra clase en ese momento. Y ahí yo comprendí algo, tuve acceso, digamos, a un trozo de la historia de la clase trabajadora acá en Chile que se conoce muy poco. Lo de los cordones industriales, por lo general los 70 te hablan de Allende, te hablan del gobierno de la Unidad Popular, pero de lo que no te hablan justamente es de experiencias como los cordones industriales que nos parece que es muy valioso hoy día rescatar y pensar bien más bien el potencial que tiene la clase trabajadora cuando se organiza y empieza a pensar problemas más profundos como el problema de la organización de la economía, el problema de la fábrica. Eso me parece como que es importante. Yo creo que esta conmemoración trata de cumplir igual con esa expectativa de poder traer al presente el problema de los cordones industriales, la autoorganización de los trabajadores, porque justamente es algo que parece que es una historia que ni los empresarios ni los vencedores del golpe de la dictadura cívico-militar quieren que nosotros recordemos. Una historia donde los trabajadores muestran que quizá otra sociedad es posible. Bueno, para hablar de los cordones industriales, lo primero es que hay que hablar igual sobre el Chile de los 70, para más o menos tener una idea común. En el Chile de los 70, el 75% del país ya vivía en ciudades, es decir, ya era un país ya más urbano, ya era un país quizá un poco más moderno, y era un país altamente industrial. Santiago ya tenía casi 3 millones de habitantes, y es en ese contexto del Chile de los 70 que también hay que pensar que también hay un contexto internacional también para pensar los cordones, es decir, toda la época de los 70 igual está cruzada por un ascenso igual de la clase trabajadora a nivel internacional. No hablamos solamente del proceso chileno, sino que hablamos que hubo un ascenso de los trabajadores en Europa, el mayo francés, el otoño caliente italiano, hubo una revolución en Portugal el año 74, hubo una revolución en Bolivia, hubo una revolución también en Cuba. Es decir, había un momento igual interesante a nivel internacional de ascenso de la lucha de los trabajadores y del pueblo, donde se empezaron a plantear distintas preguntas sobre si otro tipo de sociedad era posible. Es decir, había un momento igual también de revoluciones, como que en ese contexto igual se puede entender también lo que fue el gobierno de la Unidad Popular
esta coalición que dirige Allende con el Partido Comunista, el Partido Socialista y partidos también de los empresarios como el Partido Radical. Y desde ahí también hay que pensar un poco la historia de los cordones industriales, es decir, cuando los trabajadores empiezan a hacer también preguntas más profundas sobre si otra sociedad era posible, fue como que en ese contexto. Para tomar una idea más o menos, los cordones industriales, según un dirigente del Partido Socialista de la época, Rafael Cries, dice que en el momento donde hubo más apogeo o más expansión de estos organismos de los cordones industriales, estamos hablando de que hubieron más o menos 110 cordones industriales en todo Chile y en Santiago habían 5 cordones importantes donde se estructuraron otros cordones más chiquititos, pero más o menos eso es lo que datan militantes de la izquierda de la época, es decir, 110 de estas experiencias a lo largo de todo Chile, los cordones industriales como experiencia, digamos, de ocupación de fábrica, donde los trabajadores se tomaron estas industrias, se tomaron las fábricas, y en muchas ocasiones las pusieron a producir bajo control de los trabajadores de forma más directa. Para entender igual lo de los cordones igual se estructuraron sobre distintos ejes industriales que habían en Santiago, es decir, este Santiago industrial que les comentaba hace unos minutos, estaba cruzado por carreteras importantes. Por ejemplo, estaba la carretera La Panamericana, que conectaba justamente Santiago con el resto, digamos, del país. Y la Panamericana está en Santiago, uno si lo mira en un mapa desde arriba, está la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, y justamente sobre esas también mega carreteras que iban abasteciendo a Santiago de materias primas, iban conectando, digamos, Santiago con el resto del país, se fue estructurando, digamos, ciertos cordones industriales que en la época de las 70 verían este despertar de autoorganización. Hubieron otras rutas también importantes, por ejemplo, camino al puerto, desde la zona poniente de Santiago, lo que es Maipú, Barranca, habían rutas importantes que unían, por ejemplo, la población de Maipú y Cerrillos la unían con el puerto de Valparaíso, la ruta 68, y el puerto de San Antonio, la ruta 74. Entonces, quería igual contar eso, como quizás para imaginarnos, porque todas estas concentraciones industriales estaban al lado de carretera y eso también le daba cierto poder a los trabajadores, porque cuando empezaron a entender, digamos, de que había toda una estructuración de fábrica alrededor de estas carreteras y los trabajadores se empezaron a dar cuenta de que si se empezaban a organizar, digamos, territorialmente, tenían un alto poder de fuego a la hora, por ejemplo, de enfrentar, esto lo voy a contar un poquito más adelante, pero enfrentar, por ejemplo, todo lo que eran los boicots de la derecha en el año 72 con el paro patronal. El tema de las carreteras jugó un rol muy importante a la hora, digamos, de los trabajadores organizarse y poder o unir económicamente dos puntos muy diversos, digamos, del país, como el puerto y la ciudad, o bien cortarlo para ejercer presión. Bueno, para poder contar un poco la historia de los cordones industriales, hay que partir igual de algo como más básico. Quizá uno igual se pregunta, oye, pero ¿y cómo fue que los trabajadores empezaron a tomar la industria, la empezaron a hacer producir bajo control obrero? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Cómo se empezó a generalizar? Igual hay que partir también de cierta experiencia, porque la historia de los cordones industriales quizás tiene su inicio en el cordón Cerrillos-Maipú, que es justamente esta zona poniente de Santiago que unía la capital con los dos puertos estratégicos ahí de la zona central. Y en Cerrillos-Maipú, bueno, era una comuna muy popular, muy grande. De hecho, Maipú sigue siendo de las comunas más grandes a nivel país. A nivel país hay 3 comunas que son enormes, que son Concepción, Puente Alto y Maipú justamente era una comuna muy grande, habían 46.000 trabajadores industriales, había casi 250 industrias y de diversos tipos, eran industrias metalmecánicas, del vidrio, industrias de papel y también industrias importantes que abastecían, no sé, como Gasco. Igual yo cuando empecé un poco a estudiar un poco lo de los cordones me llega a cosas interesantes, por ejemplo, de que había un oleoducto gigante que se construyó en Concón y que ese oleoducto eran 150 kilómetros de un oleoducto gigante que unía Concón con Maipú, y desde Maipú llegaba todo lo que era petróleo, gasolina, querosén, un montón de productos que se hacían en la refinería de Concón, y desde ahí se abastecía, digamos, de energía a lo que era el Gran Santiago, y todo eso estaba también en Maipú, unido a todo este barrio industrial que se fue formando más o menos desde los años 50. Bueno,
Pero la historia de los cordones industriales no parte precisamente con la ocupación de fábricas, sino que parte en verdad más por un problema más elemental, como era la unidad de los trabajadores o la unidad de los pobladores, la unidad de los campesinos, digamos, para enfrentar ciertos problemas. Ya entrando en el gobierno de Allende, en el año 71 empiezan a haber, digamos, distintos problemas que cruzan a esta enorme comuna de Maipú, como eran problemas que tenían que ver con la locomoción colectiva, que en ese momento no estaba a cargo del gobierno central, sino que tenía que ver con la municipalidad, una municipalidad que era presidida por un alcalde demócrata cristiano, que en ese momento era oposición al gobierno de Allende, un partido golpista. Y sucede que ya entrando en el año 72 empiezan a haber distintas movilizaciones en Maipú, distintos llamados a marcha y convocatorias por el problema de la locomoción colectiva, por el problema de la salud, por el problema también de la educación, y, digamos, distintos problemas que tenían que ver con acceso a ciertos derechos, digamos, básicos que la población, digamos, estaba exigiendo en el marco, digamos, de este cambio, digamos, del gobierno de Allende, porque en el gobierno de Allende, bueno, si bien se planteó como un gobierno de reformas estructurales, donde había un plan económico importante, un plan económico que planteó, por ejemplo, la renacionalización de los recursos naturales y planteaba, digamos, avances en la economía para crear una especie de área social o área estatal de la economía. El problema es que dentro, digamos, del mismo proceso del gobierno de Allende quizás habían un montón de cambios que eran bastante limitados. Por ejemplo, esta creación del área social al margen de la nacionalización de los recursos importante, que fue un hecho muy importante. El problema de la estatización o de una economía estatal respecto a todo este Santiago industrial tenía que ver con reformas que eran el gobierno la planteaba como progresiva, pero eran reformas que en verdad eran limitadas, porque, por ejemplo, esta área social que planteaba Allende tenía apenas 90 industrias. O sea, Allende se fijó un programa donde hablaba de que iban a haber 90 industrias que el gobierno calificaba como estratégicas para perseguir ciertos monopolios o grandes concentraciones, digamos, donde habían grandes concentraciones de trabajadores o empresas que el gobierno calificaba estratégicas, por ejemplo, la del gas Gasco, que recién estaba comentando, y que esas empresas se iban a nacionalizar, pero resulta, digamos, que cuando empiezan los procesos de nacionalización de estas industrias, hay un montón de trabajadores que se empiezan también a hacer la pregunta de hacer, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿O qué pasa con el resto de la industria? ¿O qué pasa con el resto de la economía? Digamos, ¿por qué, digamos, el resto de la economía no entra, digamos, al área social si los trabajadores también se empiezan a preguntar que lo que ellos hacen en estas industrias también son importantes para el país? Por ejemplo, era el caso de una empresa del Cordón de Cerrillos que se llamaba Perlac. Perlac era una empresa que hacía latas de salsa de tomate, latas de sopa, latas de distintos productos que consumía la población. Y los trabajadores, por ejemplo, de Perlac consideraban de que lo que ellos hacían era para la población y por lo tanto debería la empresa en la que ellos trabajaban encuadrarse en un plan nacional de la economía para poder, digamos, hacer que estas sopas o estos productos llegaran efectivamente, digamos, a la población y no se vieran atascados, digamos, bajo los marcos del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, donde muchas veces quizás los productos que hacían los mismos obreros de Perlac no lo podían consumir los obreros de Perlac, no lo podía consumir la población, digamos, de Maipú, no lo podían consumir los pobladores, los campesinos, es decir, toda la gente quizás que vivía alrededor también de esta fábrica a veces no podía tener acceso, y son cosas que, digamos, los trabajadores empezaron a cuestionar respecto a lo que ellos hacían, si esto podía servirle o no al resto de la población, y por qué no nuestra fábrica no podía estar dentro de la lista, esta lista oficial de las empresas que iban a ser estatizadas, no podía entrar Perlac y así un montón de otras, digamos, empresas del cordón. El cordón en verdad surgió primero en Cerrillos, Maipú, porque hubo, digamos, por el problema de la locomoción empezaron a haber distintas marchas que la coordinaban trabajadores del cordón, pero en su calidad de pobladores empezaron a generar distintas marchas semanales, qué sé yo, a principios, digamos, de los 70, y una de estas marchas concluye en una especie de encuentro o una reunión amplia, una asamblea, y en esta asamblea se discute de que ni el alcalde daba soluciones, el gobierno estaba muy metido, digamos, tratando de negociar con la democracia cristiana, alguna salida, los trabajadores veían, digamos, de que venían ya un año aguantando, esperando soluciones, y los trabajadores deciden dar un paso más y deciden convocar un cabildo abierto. Por así parte, digamos, la historia del Cordón Cerrillo. A la semana después, todos los trabajadores que venían participando de estas coordinaciones por el tema de la locomoción convocan un cabildo abierto. Hay distintos historiadores, algunos dicen que llegan 300, 500 personas, pero más o menos
Eso es lo que llegó y en ese cabildo se empiezan a discutir los problemas de la comuna, locomoción, vivienda, problema del agua, también estaba acceso al agua, el problema de los campamentos, habían distintos campamentos que se estaban constituyendo sobre tomas, el Abrazo Maipú, por ejemplo. Y la cosa es que este cabildo, digamos, plantea una especie de comisiones, asamblea y hace un llamado a movilizaciones y como no llega el alcalde a este cabildo, dicen, bueno, si el alcalde no llega al cabildo, entonces parece que vamos a tener que ser los trabajadores, los pobladores, los campesinos los que tenemos que empezar a dar respuesta a este tipo de problemas. Declaran al alcalde persona no grata y empiezan a plantearse y a discutir si es que no debería haber un tipo de coordinación a nivel de la comuna que supera el municipio. Esto a propósito también de las cosas que pasaron en Antofagasta, digamos hace poco lo que se discutía sobre la Asamblea Comunal Soberana. Bueno, en ese momento los trabajadores estaban discutiendo si no tenía que existir un consejo territorial de trabajadores que empezara, digamos, a meterse en los problemas de la administración de la comuna. Bueno, esas son las cosas que la gente, digamos, se estaba planteando en la época entre trabajadores, militantes de la izquierda también, y distintos, digamos, sectores sociales como nombraban los pobladores y los campesinos. Bueno, la cosa es que el cordón surge porque al mismo tiempo de que existían este tipo de movilizaciones, se estaba discutiendo este tipo de problemas, empieza a haber un ascenso, digamos, de huelgas en el cordón Cerrillos Maipú. La enumero es cortito, pero se da, digamos, como algo, una explosión, por decirlo así, digamos, del movimiento obrero. Dice que en el 12 de junio entra en huelga Aluminios El Mono e Induval. El 15 de junio hay una toma de una empresa que se llama SIC, no sé si alguno la conoce, hace muebles, en esa época estaba vigente SIC, tenía alrededor de 800 trabajadores. Los trabajadores de SIC estaban discutiendo de que su empresa querían que pasara al área social, querían que fuera estatizada. Ahí hay una lucha también interna dentro de los trabajadores de SIC. Algunos decían tomársela, otros están en contra, pero eso es lo que estaba pasando. El 19 de junio entra en huelga Perlac, esta conservera que les comentaba recién. El 20 de junio Policrón también entra en huelga, pero por los incumplimientos sindicales que había del año anterior, estaban reclamando que el empresario no estaba cumpliendo, se van a huelga. Y empieza, digamos, a haber como un clima huelguístico, digamos, en la comuna. Los trabajadores empiezan a protestar, le exigen al gobierno, digamos, que se meta, le exigen al gobierno de Allende que las empresas, digamos, que pasen al área social, que sean estatizadas. Ahí hay una anécdota, digamos, de que los trabajadores fueron a protestar a La Moneda de distintas fábricas. Ahí se cuenta de Policrom, El Mono y Perlac, y se encuentran, digamos, cada uno estaba peleando por cosas separadas. En todo caso, digo, hablamos del cordón Cerrillos Maipú, pero quizás para entender, había una parte que estaba en Pajaritos, para los que conocen quizás Santiago, y había una parte que estaba muy alejada, es decir, quizás en el otro extremo de Maipú, por decirlo de alguna forma, que era la parte de Cerrillo. Entonces habían huelga en distintos lados y los obreros no sabían, digamos, o no tenían la conciencia todavía de que habían distintos sectores en lucha. Pero justamente cuando van a protestar a La Moneda se encuentran de que, mira, habían obreros de distintos lados que estábamos peleando por cosas parecidas, algunos por problemas sindicales, otros exigiendo que las empresas fueran estatizadas para que su producción pudiera ser para todo el país, de forma social. Y resulta que en una conversación los tipos se ponen de acuerdo, los dirigentes de esa industria que están en conflicto, y deciden ir a tomarse el Ministerio del Trabajo. Y se toman el Ministerio del Trabajo. En ese tiempo el Ministerio del Trabajo lo tenía el Partido Comunista, era una militante de apellido Baltra. La ministra del Trabajo, que bueno, les pregunta qué pasa, que por qué se toman el tema, los obreros le plantean las demandas, le dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar, digamos, a que la empresa del gobierno se meta y empiece, digamos, a intervenir la empresa? Porque había muchos trabajadores que estaban cuestionando de que los empresarios estaban atornillando el revés, bajaban la producción, o bien estaban jugando, digamos, con los stocks para subir los precios, para boicotear la economía. Entonces los trabajadores tenían esa conciencia y le decían, bueno, queremos que se meta el gobierno, queremos estatizar, queremos que la producción sea para todos. Al día después va la gente del ministerio, se mete, digamos, va a meterse a la Policrom, va con gente de la CUT, y ahí hay un altercado, que es una anécdota, pero me parece interesante como comentarla. Pero cuando quieren meterse, digamos, a la fábrica que está ocupada, los trabajadores de la base, digamos, de Policrom le dicen a la gente, le dicen, ministro, usted entre y pase, pero con la gente de la CUT nosotros tenemos diferencia porque hemos estado, digamos, ya una semana movilizándonos, hemos venido haciendo, digamos, distintas convocatorias y la gente de la CUT no se aparece, entonces los consideramos personas no gratas. La ministra dijo, bueno, si la CUT no entra, yo no entro, y ahí como que se empezó a calentar la cosa.
un trabajador empieza a increpar a la ministra le pega una bofetada, dicen, digamos, a uno de los dirigentes de la fábrica Policrom, y ahí como que medio que hasta ahí llega, digamos, la relación con el ministerio, las cosas, digamos, se quedan tensas. La cosa es que una semana después, otra empresa, que se llamaba Maestranza Maipú, también se va a huelga. Maestranza Maipú decían, bueno, que tenían un problema con la administración, que la administración estaban boicoteando, entonces ellos querían que la empresa pasara, digamos, al área social. Y en la tarde, digamos, ya todos los trabajadores, los de estos dirigentes que ya se conocían, que se habían visto en el ministerio, que ya tenían alguna conciencia de lo que estaba pasando en la comuna con estas asambleas que se hacían, cabildos por el problema de la locomoción, dicen, bueno, juntémonos. Y se juntan todos los trabajadores, invitan a los de la fábrica, a la Maestranza Maipú, a los que estaban en conflicto, a todas las que recién le comenté, tuvieron una reunión, y en esa reunión plantearon, digamos, que había que hacer una coordinación de apoyo, que había que apoyarse entre trabajadores, que habían trabajadores que tenían conflicto abierto, algunas fábricas fueron a escuchar, no estaban en conflicto, pero entendieron de que era un momento en que los trabajadores tenían que empezar a apoyarse, tenían que empezar a plantear el problema de la unidad, que unión era más fuerte, y bueno, deciden que en esta reunión convocar a otra reunión al otro día, pero ya con más fábricas, es decir, si en esta primera reunión habían 10, al otro día se juntaron más fábricas y habían 30, digamos, delegaciones de 30 fábricas de este cordón Cerrillos Maipú. En ese momento, el 30 de junio, adquiere ese nombre, tienen un nombre, ellos se ponen Comando Coordinadores de Trabajadores del Cordón Cerrillos Maipú, un poco largo, pero este nombre de Comando Coordinadora de Trabajadores del Cordón Cerrillos Maipú, después reemplazado como el Cordón Cerrillos Maipú. Pero ahí surge, digamos, oficialmente, hacen un manifiesto, se plantean, digamos, estos problemas de la economía y deciden que van a entrar a todos a una movilización para acelerar los ritmos, exigirle al gobierno que cumpla y que las empresas que son, digamos, que están peleando entrar al área social, al área estatal, que sean de una vez por todas estatizadas, y los trabajadores lo que sí empezaron a plantearse una cuestión, el tema del control obrero. ¿Por qué? Porque si bien habían empresas que ya el gobierno venía estatizando y la venía, digamos, mandaba funcionarios, compraban la empresa y había una especie, digamos, de cogestión, los trabajadores del Cordón Cerrillo Maipú también empezaron a apuntar un poco más lejos y decían, bueno, si las empresas pasan al área social, nosotros los trabajadores no solamente queremos tener, digamos, opinión dentro, digamos, de la fábrica, sino que también queremos empezar a tomar decisiones sobre cómo producir, cómo generar estas mejoras, y empezaron a plantearse el problema del control obrero. Esto empieza a surgir desde este manifiesto que hacen los cordones del Cerrillo Maipú. Bueno, en concreto forman esta coordinación y al otro día se lanzan con una movilización que corta las rutas, por eso les decía que era importante lo de las rutas, cortan la ruta que une Maipú con Santiago y cortan las rutas que une Maipú con el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso, entonces fue una especie de toma de la ciudad, algo así como lo que pasó quizás en Antofagasta para la rebelión docente, donde los profesores se tomaron las rutas del aeropuerto, Camino a la Negra, una cosa así, bueno, ocurrió donde los trabajadores se tomaron, digamos, Maipú, exigiendo, digamos, que las distintas empresas que tenían que pasar al área social, pasaran al área social y los trabajadores jugaran un rol, digamos, dentro de la producción en el tema del control obrero. Así surge, digamos, esta idea de la ocupación de fábrica, el control obrero surge de la unidad. Eso es lo que yo quería un poco recalcar, contando un poco la historia del Cordón Cerrillos, porque antes de las ocupaciones, de que este fenómeno se expanda por Santiago de Chile y se expanda también a otras regiones, a otras provincias también en ese Chile de los 70, esto parte, digamos, desde una cuestión muy básica, muy fundamental, que es los trabajadores que somos de un mismo sector, los trabajadores que somos de un mismo lugar, nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar, tenemos que empezar a crear cosas que antes no habían, jugar, digamos, con este tema de las asambleas de coordinación y todo. Entonces eso es algo como clave porque por ahí surge, digamos, el fenómeno. Ahora, cuando los cordones, digamos, se toman la escena, se desarrollan más a nivel nacional, esto tiene que ver directamente como una respuesta que tuvieron los cordones en el año 72 al paro patronal que organizó la derecha, Estados Unidos y los sectores de los empresarios en Chile para desestabilizar la economía del gobierno, para buscando, digamos, voltearlo. Y esto tiene que ver con una línea que tenía la derecha en ese momento que se llamaba resistencia civil. Y la resistencia civil, digamos, partió por organizar un paro de los camioneros. Este paro de los camioneros era financiado con plata del Senado norteamericano. El Senado norteamericano en la época entregó, ¿cuánto fue lo que entregó? Era esta plata, digamos, para los dólares de la época.
$1,500,000 para la época, digamos, para los años 70. Eso, digamos, lo que votó el Senado norteamericano como plata para mandar a Chile para todo este proceso de intervención, digamos, del gobierno de Allende y buscar desestabilizarlo. Y en concreto entregó $100,000, digamos, al gremio de los camioneros para que se le pagara $15 o $20 diarios a los camioneros pro, digamos, paro patronal, para que se sostuvieran y pudieran paralizar la economía, entendiendo que Chile era un país muy largo. El tema, digamos, de la industria, digamos, de los camiones era clave para poder transportar, digamos, cosas entre el norte, el sur, el centro. Y ese, digamos, tenía el objetivo. Ahora el paro patronal, digamos, fue escalando. Fue un paro que tenía 7 puntos. La verdad es que había un solo punto más sindical o económico de los camioneros que hablaba sobre un impuesto a la benzina. El resto eran puros puntos que más bien políticos que fue instalando, digamos, la derecha, como devolución de las empresas estatizadas, la eliminación de las juntas de abastecimiento y precio, que fueron una especie de organizaciones que creó, digamos, el gobierno para distribuir comida, víveres y alimentos en los barrios. A la derecha no le gustó que los barrios se empezaran a organizar, entonces también pedían que se eliminaran. Entonces más bien era un paro político. Y ese paro político después fue escalando porque fue el 10 de octubre, el 13 de octubre, la Sociedad de Fomento Fabril, que era una organización de los empresarios de las industrias, hace un llamado al resto de los patrones, le dice: paren la economía, paremos el país. Y empiezan los empresarios a hacer una especie de lockout en distintas, digamos, industrias para desestabilizar la economía. Un día después, los estudiantes de la Universidad Católica, la Federación de los Estudiantes de la Universidad Católica, junto a gremios de médicos, junto a ingenieros, también, digamos, se plegan a esta movilización organizada por la derecha, empiezan a convocar, digamos, marchas en las calles. Y bueno, los voceros de todo este movimiento, por supuesto, que era el Mercurio y Radio Agricultura, fueron los dos medios destacados que fueron los principales voceros de la derecha y de todo este movimiento pro paro patronal. La verdad, la respuesta del gobierno fue en distintos niveles. La primera fue declarar estado de sitio. Digamos, entraron los militares a la escena política de nuevo para buscar, digamos, supuestamente controlar la situación. La segunda respuesta del gobierno fue buscar un acuerdo con el centro político, con la Democracia Cristiana. Llegaron a una especie de, digamos, de acuerdo político para que la Democracia Cristiana mediara y bajara el paro. Y la tercera, digamos, respuesta del gobierno, ya quizás más superado, fue empezar a ver, digamos, apoyarse en la respuesta que tuvo los trabajadores y el pueblo, que fue una respuesta quizás radicalmente diferente a la que tuvo el gobierno de Allende, de buscar, o uno, apoyarse en los militares, o dos, buscar negociaciones con el centro político, con la Democracia Cristiana en ese tiempo, que ya en verdad era un partido de oposición, que participaba en las marchas. Y ahí, digamos, en este contexto de crisis, de alta inflación y de crisis política del país, ahí es, digamos, donde todo lo que se venía organizando en el cordón Cerrillo-Maipú florece y se extiende, digamos, por todo Santiago. Y la respuesta, digamos, de los trabajadores... un minuto. Invierte una hojita. Ahí está. La respuesta de los trabajadores en verdad fue radicalmente distinta a la del gobierno. O sea, los trabajadores tuvieron otra lectura política del momento. Dijeron: mira, acá los trabajadores que se sentían que el gobierno era suyo, que era un gobierno de la izquierda, veían a sus partidos políticos, digamos, de más representación, el Partido Socialista, el Partido Comunista, lo veían el gobierno, sentían un gobierno como propio, pero veían que su gobierno propio no se apoyaba en ellos, no se apoyaba en la clase trabajadora, estaba buscando mediación con los militares, que entraron después al gobierno, o bien con la Democracia Cristiana. Los trabajadores dan otra salida, y la salida que tienen los trabajadores comprenden, digamos, el momento político de que o las calles y la economía se la ganaba la derecha con este paro patronal, o la clase trabajadora organizada con los sectores populares podían, digamos, hacerle frente a este paro patronal, y inmediatamente empiezan, digamos, a haber asamblea en las distintas industrias. El llamado, digamos, de los cordones industriales o de las coordinaciones de esta asamblea obrera era: las empresas que paran por el lockout patronal, había que tomárselas. Si la patronal, digamos, hacía lockout, hacía cierre para boicotear la economía, había que sacar a los patrones, tomarse las industrias, ponerlas a funcionar bajo control obrero para evitar, digamos, que este descalabro económico. Se planteó el problema del abastecimiento. O sea, mientras los trabajadores comprendieron de que había que empezar a tomarse las empresas, y estos se empiezan a multiplicar los cordones: el cordón Vicuña, el cordón O'Higgins, el cordón Cerrillo-Maipú, el cordón Matucana, los distintos cordones, el cordón Macul.
los trabajadores empezaron a tomar la industria, digamos, empezaron a ganarle el paro de los patrones, pero empezaron a tener otro problema, que si bien ellos lograban, digamos, mantener el tema de la producción, ya la producción se la estaban ganando, ya empezó a tener en mano los trabajadores, había otro problema que era el problema de la distribución. Ese fue el otro problema, digamos, económico, que los trabajadores, a medida que se estaban tomando la empresa, se empezaron a preguntar, bueno, con todo lo que estamos produciendo, ¿cómo lo hacemos llegar? ¿Cómo hacemos que las latas de conserva esta le lleguen a la población? Luchetti, que hacía pastas, ¿cómo hacemos que los fideos le lleguen a la población? ¿Cómo hacemos que el confort, el papel higiénico, los vidrios, cómo distribuimos las cosas? Y también cómo mantenemos también el problema, digamos, de la producción viva, porque el paro de los patrones también fue con un paro de microbuses, de micro. Y los trabajadores dijeron, bueno, acá el tema es simple, tenemos que conseguir camiones, tenemos que conseguir micro y vamos a empezar a hacer funcionar Santiago. Le gusta o no le gusta a la derecha, le gusta o no le gusta a los empresarios, lo vamos a empezar a hacer producir nosotros. Y ahí, bueno, hay distintas anécdotas de trabajadores que organizadamente en asamblea asaltaron micro y las micros fueron requisadas, fueron expropiadas esas micros y se transformaron en buses para llevar a los trabajadores a la pega, de la pega a la casa, de la casa a la pega. Después las micros se guardaban ahí en la industria, digo, ya eran como parte de la industria. Se expropiaron camiones para mantener el problema, digamos, de la distribución. Los trabajadores empezaron a inventar cosas. Por ejemplo, en esta fábrica, esta Perla inventó algo novedoso, inventó una sopa para niños que se llamaba sopa WIT, que tenía el aval del Servicio Nacional de Salud de la época. Entonces los trabajadores empezaron a inventar cosas novedosas para enfrentar el paro de los patrones, para enfrentar el desabastecimiento, para enfrentar el problema de la circulación, el problema de la producción. Los trabajadores empiezan, digamos, a improvisar y empiezan a medida que se hacen dueños de la producción, empiezan también a tener respuestas interesantes. Voy a leer algunas nomás, con esto igual ya voy terminando. Pero, por ejemplo, en Soprole, los trabajadores de Soprole empiezan a fabricar la leche, empiezan a distribuirla directamente en la población de Vicuña Maquena con la ayuda del sector. En la fábrica de tela Sex Yarur se eliminan de las listas de clientes a los empresarios que eran pro paro patronal, a los que estaban boicoteando, a los que estaban cerrando el comercio, se eliminan de las listas y ya las telas ahora se iban a distribuir directamente en la población, o bien con las empresas que estuvieran a favor, digamos, de la movilización de los trabajadores o fueran pro gobierno. En las empresas de línea blanca, FEMSA, Madensa, que se hacían microondas, lavadoras, como no era llegar y distribuir, sí lo que inventaron fue que se vendían directamente desde las empresas, se organizaron una especie de comercio, los galpones, y esto se distribuía o digamos, vendía de forma coordinada con sindicatos, con juntas de vecinos, con centros de madres. Esa fue más o menos lo que inventaron. En los servicios de salud de Santiago también pasó algo interesante, de que los directores, que eran los cargos, los directivos de los hospitales, para boicotear al gobierno se fueron, dejaron los servicios votados, y los trabajadores de la salud con los estudiantes de medicina tuvieron que empezar a hacerse cargo de la urgencia, empezar a hacerse cargo también de los hospitales y de los servicios de salud para poder prestar, digamos, asistencia y que eso no parara. Eso es lo que sucedió. Algunos datos interesantes o cosas o anécdotas. Quizás es difícil, digamos, como saber, no tenemos como mucho acceso, pero dentro de las noticias de prensa del Mercurio contaban que acá en Antofagasta, en Inacesa, los trabajadores del cordón Inacesa, era una noticia del Mercurio, digo, y la noticia del Mercurio decía que los trabajadores del cordón Inacesa se agarraron a piedras con los pacos y estaban junto a grupos de izquierda abriendo el comercio. Es decir, no sé qué lo que nos querrá decir el Mercurio, pero de fondo igual lo que uno entiende es que la experiencia de los cordones también llegó a Antofagasta y habían trabajadores de la industria nacional del cemento que estaban preocupados del problema del comercio, del desabastecimiento, y abrieron las rejas, estaban metiéndose, digamos, donde los empresarios habían cerrado, ellos estaban abriendo, digamos, las rejas para poder abastecer a la población de alimentos. Entonces esas son cosas, digamos, esa fue la respuesta que tuvo, digamos, el movimiento obrero para el paro patronal del 72 y ahí, digamos, se vio en toda su magnitud el tema de los cordones industriales, cómo se desarrollaron más a pleno el poder que tenían los trabajadores de poder ponerse a producir, digamos, sin empresarios y también con objetivos, porque ahí ya no era producir porque te mandaban o porque lo que tú producías iba a parar al mercado, sino que toda la producción estaba pensada, digamos, para el país, para Santiago, para la población, para los vecinos, y eso era una idea muy importante.
esa más o menos como para pensar, digamos, como esa fue la experiencia. Ya después del paro patronal del 72, el paro es desarticulado, los patrones se rinden, pierden, digamos, no logran hacer caer la economía, pero sí empieza, digamos, a haber quizás un declive en la experiencia de los cordones industriales ya previo al golpe. Estamos hablando de octubre del año 72, ya para noviembre el golpe ya, el paro patronal no corría más, pero ahí empieza a haber, digamos, quizás se ven los puntos más contradictorios o el problema quizás más estratégico que habría que pensar, porque si bien por un lado los cordones se habían dado cuenta de los trabajadores que eran poderosos, que podían dirigir la economía, por otro lado el gobierno de Allende tomó nota contraria y saliendo, digamos, de la experiencia del paro patronal del 72, el gobierno no se apoya en los cordones, sino que busca empezar a devolverle las empresas ocupadas, devolvérselas a los empresarios, busca tratar de calmar, digamos, a los empresarios, evitar, digamos, que haya otro paro patronal, y la política del gobierno es retroceder, mediar, meter a los milicos en el gabinete, se conoció como el gabinete cívico-militar, y parte de las operaciones de este gabinete también fue empezar, digamos, la desmovilización, la entrega de las fábricas recuperadas de vuelta a los patrones. Eso se llamó el Plan Prat-Millas, por el ministro de Economía y por el general Prat, hacen este, digamos, plan. Y bueno, ahí empieza a haber una discusión, digamos, importante en los cordones, decir, bueno, nosotros no queremos devolver la empresa, o sea, ya no queremos seguir siendo esclavos, no queremos seguir teniendo patrones, nos dimos cuenta que podíamos producir solos, nos dimos cuenta que cuando ellos boicotearon toda la economía, nosotros nos preocupamos del problema desde la producción, desde la distribución, el problema del abastecimiento, improvisamos organismos, consejos, coordinadoras, digamos, que empezaron a unir a los cordones industriales. Y se empieza a ver ya más claramente como una especie de división, por decirlo así, entre el proyecto económico, el proyecto político de la Unidad Popular, que en ese momento ya era buscar mediar con la democracia cristiana y los milicos, y por otra parte los cordones industriales, los trabajadores que no querían devolver las fábricas y decían, bueno, aquí se está jugando otro tipo de sociedad, se está jugando otro tipo de Chile y no queremos devolver, digamos, las empresas. Al final, bueno, todos sabemos cómo termina al final. Lo que sí, una última anécdota sobre los cordones, antes del golpe de Estado, el 73, a principios de mes, los cordones industriales le hacen llegar una carta a Salvador Allende, a nombre de la coordinadora de los cordones industriales de Santiago. En esa carta le dan el apoyo al gobierno, los trabajadores sentían que era su gobierno, pero en esa carta le decían, nosotros sabemos lo que va a pasar, sabemos para dónde va esto, sabemos que se viene el golpe, sabemos que ellos se están preparando y nosotros nos hacemos la gran pregunta de por qué nosotros no nos estamos preparando, por qué hay que devolver las empresas y por qué el presidente no se apoya en nosotros para poder, digamos, ganarle a la derecha, ganarle a los empresarios y cambiar el país de una vez. Los cordones industriales le dicen al gobierno de Allende que lo van a apoyar, lo van a sostener y le piden armas. Le piden armas, le dicen si vamos a ir a un golpe de Estado, bueno, defendamos. Así como nos defendimos del paro patronal del 72, defendamos. Y vamos a esa pelea. Bueno, sabemos que las cosas no... Cómo terminaron las cosas, eso no pasó. Allende no se apoyó en los cordones, no hubieron armas para los trabajadores y esa experiencia se liquidó en la dictadura. Hoy día igual para pensar quizá eso, o sea, para poder un poco traer al presente lo de los cordones, yo con esto termino, me alargué mucho, pero para poder pensar quizá esa experiencia de qué nos sirve el pensar hoy día los cordones industriales también... Es para tratar también de hacernos esas preguntas y recuperar también esas experiencias, digamos, que quizás no nos cuentan en los liceos, no lo escuchamos en los sindicatos, no lo escuchamos en la empresa, medio que una historia que quieren borrar, esa historia donde nos dicen de que nosotros solamente podemos ser explotados, solamente podemos ser esclavos de la producción. Acá hay otra historia donde los trabajadores efectivamente dejaron de ser esclavos y empezaron a planificar la economía y la producción ellos mismos. Entonces, el problema de la unidad, como surgen los cordones, es muy importante, o sea... para poder llegar a la experiencia de control obrero, lo que yo decía de cómo partieron uniéndose por distintas demandas, eso quizá hay que pensar también en Antofagasta cómo han sido, digamos, esas experiencias de unidad. Por ejemplo, nosotros en el sindicato Amarradores tenemos una experiencia muy microscópica, muy pequeña, como es la unidad de los trabajadores de planta y eventuales. Nosotros, no sé si todos saben, pero el mes pasado la empresa nos echó un compañero, un eventual. Los trabajadores eventuales tienen un contrato que dura 7 horas y después ya prácticamente son desvinculados. Bueno, este compañero no lo querían llamar mal, lo eliminaron de los WhatsApp, lo eliminaron de todo y el tipo le están diciendo, bueno, tú no nos servís más, te vais. En el sindicato Amarradores dijimos, bueno, las cosas no son así, porque al compañero lo van a dejar sin trabajo.
planteamos el problema de la unidad, nos unificamos los trabajadores de plantas y eventuales y peleamos, digamos, por la reincorporación del compañero, y esa pelea se la ganamos a la empresa. Y para nosotros algo importante, quizás es un punto de partida, digamos, para pensar cuestiones más profundas, para cuestionarnos el problema del trabajo eventual. Hoy día el sindicato está discutiendo que todos deberían pasar a planta, pero ya quizás es algo muy pequeño, pero ese tipo de experiencias de unidad, digamos, entre sectores de trabajadores, si lo unimos quizás con esta experiencia histórica donde los trabajadores buscaron la unidad no solamente ya en su propio sindicato, en su propia empresa, sino que empezaron a mirar para el lado, a las empresas que estaban al lado, a las empresas que estaban al frente, a las empresas que estaban al otro lado de Santiago. Quizás si podemos traer eso al presente, podemos, digamos, pensar una historia también para poder vencer, cómo el puerto de Coloso o los puertos los podemos unir a la población, cómo los puertos lo podemos unir a la industria, cómo los puertos lo podemos unir a los hospitales, cómo los puertos lo podemos unir a la lucha de los trabajadores de la educación, o los puertos lo podemos unir también a la población y a los barrios. Quizás eso también es lo que faltó más en la revuelta, a propósito, digamos, de los 3 años de la rebelión. Esa unidad, digamos, nos parece que es algo que es importante y, bueno, eso, creo que tiene mucho valor pensar la experiencia de los cordones hoy día en el presente para pensar no solamente la unidad para ciertas luchas, sino como la unidad para pensar quizás otro tipo de sociedad. Eso, disculpen. Nada, está difícil partir de lo que dice Lea, pero creo que lo importante que plantea es lo fundamental que es entonces en momentos de crisis, de paralización, en donde quieren hacer cargar la crisis, ¿no es cierto?, sobre el hombro de los trabajadores, la entrada de una clase trabajadora organizada. Y es lo que estamos viendo hoy día a nivel internacional, después de la pandemia, con el inicio de la guerra de Ucrania, en donde los ricos se hicieron más ricos. Por ejemplo, los empresarios de la alimentación, de la energía, tienen acumulación en 2 años de 453.000 millones de dólares de riqueza. Los bancos aumentaron sus ganancias en menos de un año, 44%, una cuestión completamente irracional, cuando la pobreza crece. Cuando la inflación, por ejemplo, el mes pasado en Chile alcanzó 14%, siendo uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor aumento de su inflación, con el aumento del desempleo, ¿no es cierto? Es decir, cada vez más desocupados que no sabemos cómo llenar la olla. Lo vemos en salud, por ejemplo. 44% del empleo que ocurrió durante los últimos 2 años es empleo informal, o sea, inestable. Y finalmente vemos que toda la crisis que se denunciaba durante la revuelta, la herencia de la dictadura que se profundizó durante los últimos 30 años, en realidad sigue sin resolverse. Hay déficit habitacional, se triplicó la extrema pobreza en Antofagasta, vemos 37.000 viviendas que faltan, en fin. Y la respuesta que vemos por parte de un gobierno que se decía, bueno, antineoliberal, que es de la izquierda, que es de los movimientos sociales, que es el gobierno de todos y todas, en realidad es mayor inversión para represión, para supuestamente, lo vimos hace un par de días, el anuncio de inversión en la prevención del delito con 38.000 millones de pesos para este fin, 25.000 millones para Carabineros, una cuestión irrisoria porque son los mismos que venden armas, los mismos que están involucrados en todo el narcotráfico. Lo vimos en el ejemplo de este ex superintendente de prevención del delito en Antofagasta, que está sentenciado a 13 años de cárcel por tráfico de armas y su relación con el narcotráfico, entonces de Renovación Nacional. Toda la ligazón que existe entonces con esto es una locura, que en medio de una crisis económica que está golpeando fuertemente a las clases trabajadoras, a su familia, el gobierno de Boric lo que hace es meterle más plata a represión, disminuir los presupuestos para salud, y entonces con eso abre, con la agenda securitaria, criminalización, a la migración y todo, abre la agenda para la derecha. Le abre todo un espacio a la derecha y fenómenos aún más aberrantes, como lo que vemos en Argentina, por ejemplo, con Milei, o lo que vemos acá en Chile con el Partido de la Gente, Pancho Malo, etcétera. Entonces, la pregunta es, un poco lo que decía Lea, ¿cómo pasamos de una revuelta enorme, unas movilizaciones históricas, donde tuvimos la huelga más masiva desde el retorno a la democracia pactada, el 12 de noviembre, que fue clave en realidad, porque no fue solamente la masividad, sino que la entrada de sectores de la clase trabajadora, desde sus lugares de trabajo, como los portuarios, y que a pesar de que sectores estratégicos como la minería no entraron en el, digamos, en el escenario, aún así se pudo poner a Piñera
contra las cuerdas. Una cuestión, en realidad, una gran fuerza, pero que no se alcanzó a desarrollar, y la verdad es que eso sucede, no se alcanza a desarrollar por el bloqueo, por la contención que hace justamente Boric. El libro de la revuelta lo relata muy bien, que fue el principal artífice, el principal articulador del Acuerdo por la Paz. Fue como un lobista del Acuerdo por la Paz, donde se sentó el 15 de noviembre, o sea, 3 días de esta gran manifestación que tuvo un impacto directo sobre la economía, histórico, como decía. Sentó a la derecha, hasta el Frente Amplio, y con el silencio cómplice del Partido Comunista desde la CUT, la central sindical más grande que reúne 3.000 sindicatos a nivel nacional, ¿no es cierto? Y donde sacaron la consigna, que era lo que gritaba en las calles, de fuera Piñera, asamblea constituyente libre y soberana, que era en el fondo, demos un paso para que nosotros decidamos. Porque esto ya es insostenible, porque esta herencia de la dictadura, ¿no es cierto? La Constitución del 80, el Código del Trabajo, el Código de Aguas, todo lo que elaboró José Piñera en un sentido, ya no nos contiene más, es una fuerza igual que se ha desarrollado durante años. Entonces, lo que estaba planteado el 15 de noviembre es el desvío de 2 caminos. La posibilidad de desarrollar la entrada más plena de la clase trabajadora en las movilizaciones, con estos métodos de la lucha de clases, en las calles, ¿no? De forma organizada, y como decía Leandro, un ejemplo importante que dimos en chiquitito, una semillita, en el Comité de Emergencia y Resguardo acá en Antofagasta, en donde habían asambleas de trabajadores de la educación, salud, artistas, industria, los portuarios, ¿no es cierto? Un amplios sectores que se organizaron en este espacio, donde dimos ejemplo de cómo enfrentar a la represión, de cómo enfrentar a la burocracia, los dirigentes vendidos, que como decía antes, sacaron la consigna de fuera Piñera, y por lo tanto contuvieron, hicieron retroceder amplios sectores que entonces empezaron con la ilusión, con la fantasía de esta traición, que instaló, como decía antes, desde la derecha, el Frente Amplio y hasta el Partido Comunista dentro de la CUT, la ilusión de que toda esta herencia de la dictadura se echaba abajo con un lápiz y un papel. ¿No es cierto? Todo esto que relataba Leandro, de cómo a fuego y sangre se destruyó esta avanzada, este gran ejemplo de la clase trabajadora de los 70, se destruyó, bueno, se generó la ilusión de que con esta tradición se iba a poder echar abajo esa herencia con un lápiz y un papel en un proceso constituyente que nada tenía que ver con las demandas de la calle y que hoy día vemos que en realidad no dio ninguna respuesta y nada tenía que ver con las necesidades que hoy día se profundizan. Entonces esta izquierda que se decía antineoliberal, contra el régimen, contra los partidos corruptos, hoy día está haciendo lo mismo y sorpresivamente con esta gran confianza de amplios sectores que dicen, bueno, Boric iba a liberar a los presos políticos, bueno, Boric iba a hacer un gobierno ecologista, bueno, Boric... Nada de eso está ocurriendo ahora y es todo lo contrario. Entonces, con toda esta confianza, esta amplia confianza de sectores, en realidad lo que hace es pasar con mucha más facilidad lo que no pudieron hacer ni Piñera ni Bachelet, como el TPP-11, por ejemplo. Entonces, no solamente el rol del Frente Amplio, el Partido Comunista, obviamente la derecha que les impuso esta agenda, sino también el rol que tuvieron los dirigentes sindicales de sacar esta consigna de fuera Piñera, ¿no? Para hacer una suma a esta traición. Son energías que fueron contenidas entonces y que hoy día postergan todas las necesidades que, como mencionaba antes, aumentó el desempleo, pobreza, inflación, golpeando directamente el bolsillo de la clase trabajadora y quitándole el pan de la boca a la y los trabajadores, con tal de mantener la estabilidad, con tal de mantener la gobernabilidad, y es lo que ellos mismos dicen dentro del Consejo Municipal, por ejemplo, la gobernación, la delegación presidencial y el gobierno central. O sea, necesitamos gobernabilidad, necesitamos mantener unido este régimen de miserias, esta herencia de la dictadura, y que en realidad es por medio del paso de ataques, porque hay una crisis económica mundial y que no podemos negar. Esto es justamente lo que abre hoy día el camino a la derecha y a su agenda, porque ellos son justamente, por ejemplo, lo vimos en la campaña del rechazo, los que tomaron los problemas sociales. Bueno, el problema de las pensiones, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, y culpabilizando además un sector que está doblemente golpeado, como son los migrantes, como son los sectores más empobrecidos. Y eso no es solamente acá en Chile, como decía, con el Partido de la Gente, como decía Pancho Malo, ¿no? Rivas, sino también a nivel internacional, y lo vemos cada vez de forma más aberrante. Fue Trump, fue Bolsonaro, y hoy día vemos, por ejemplo, a Milei en Argentina mencionaba, o en Italia, a Giorgia Meloni, que estuvo en las juventudes fascistas, neofascistas, ¿no es cierto? Entonces ese fenómeno se explica justamente por esta negación que hace hoy día la
izquierda antineoliberal, así entre hartas comillas, porque en realidad viene pasando la misma agenda de la derecha. Y en realidad la derecha no se va a quedar tranquila, va a querer siempre avanzar por más, porque son los representantes de los empresarios en este sistema irracional de acumulación, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Pero esta no es la única salida ante la crisis, en realidad. Y por eso, en el fondo, hacemos estas instancias de charlas, de participación, y levantamos nuevas instituciones también, porque pensamos que existe una salida alternativa, independiente de la clase trabajadora, de estos partidos que nos niegan nuestras necesidades y que bloquean además el desarrollo de esa autoorganización, como fue durante la revuelta por medio de nuevo, muy chiquitito, asambleas, cabildos, ¿no es cierto? Esto más inicial que plantea Leandro, cómo damos respuesta a nuestras necesidades sin confianza en las instituciones del régimen. Bueno, esos distintos sectores hoy día de alguna manera buscan y pujan a la organización o a retomar esas banderas de lucha. Lo vemos a nivel internacional de nuevo, en Europa, por ejemplo, en Francia, tenemos una huelga importantísima, más de 20 días exigiendo aumento del 10% salarial en una de las petroleras más importantes en Francia, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Alemania, en sectores estratégicos, portuarios, ferroviarios, Inglaterra. Bueno, esto lo digo no solamente en Europa, vemos estallidos y revueltas a nivel internacional, también en Latinoamérica, y particularmente en Chile, y quisiera mencionar esto, creo que después lo va a desarrollar mejor Raúl, la toma productiva tomada por el sindicato de Chilterra Trabajadores, que en el fondo dijeron, como decía de Perlac, Leandro en su momento, nosotros vamos a distribuir a precio justo carne, trigo, leche y otros alimentos lácteos a 500.000 personas en el sur, además reivindicando la recuperación de tierras del pueblo mapuche, es decir, unidad entre trabajadores y el pueblo mapuche para poder llevar adelante nuestras necesidades, sin confianza, digamos, en las fuerzas de alguien más, sino que en confianza en nuestras propias fuerzas y tomando, digamos, por asalto lo que es nuestro, lo que nosotros producimos. Porque efectivamente muchas veces son ellos mismos los que no pueden llegar a fin de mes o comprar estos mismos alimentos que ellos producen. Irracional, de nuevo. Entonces, no es en el aire tampoco que decimos que la juventud hoy día denuncia la crisis educacional, la represión que viven, digamos, a diario, no solamente con la policía del arbolito, como decíamos, de Boric, sino que también no se les permite espacios de recreación dentro de sus mismos liceos, escuelas, y se pone, digamos, cada vez más pujando, que es la misma juventud que saltó los torniquetes, por decirlo de alguna forma. No es en el aire de nuevo que decimos existe la posibilidad de darle una salida alternativa. Y por eso desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios hemos impulsado distintas instancias con otros sectores, como es la Casa Cultural Socialista Desierto Rojo, donde estamos ahora, y que se levantó a punta de esfuerzo, de trabajo, de compañeros de la industria, compañeros de portuarios, de profesores, trabajadores de la salud, jóvenes, mujeres, y que, digamos, un espacio en donde queremos abrir no solamente al descanso, la recreación y el disfrute del tiempo libre, sino también para la organización y la preparación para estos momentos de crisis en donde los ataques cada vez van a ser más fuertes. Y también levantamos otras instancias. Tuvimos en Santiago, por ejemplo, el encuentro de trabajadores de la comida rápida. Acá en Antofagasta, la próxima semana se viene el encuentro de la Juventud Socialista Revolucionaria. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando con más fuerza para poder enfrentar con una herramienta potente esta organización que ya existe a nivel internacional y que es la organización de los empresarios, ¿no? No solamente estas nuevas instituciones, sino también las batallas que ha mencionado Leandro de la recuperación de sindicatos al servicio de las demandas de la y los trabajadores, como es en el puerto Coloso, el puerto Mejillones, el sindicato Siglo XXI, en el hospital regional, para doblarle la mano finalmente a estos grandes empresarios. Entonces, ¿por qué hacemos este repaso? Para mí es importante en el fondo porque recordamos entonces por qué fueron importantes los cordones industriales y cuáles fueron, digamos, los bloqueos que hubieron, guardando las distancias también, los bloqueos que hubieron dentro de la revuelta, y entonces en quienes no podemos volver a confiar y cómo desarrollamos esta fuerza, digamos, al servicio de la y los trabajadores, las demandas de las mujeres, la juventud, porque finalmente en momentos de mayor polarización es donde la entrada de la clase trabajadora organizada puede cambiar, digamos, el tablero y puede cambiar, digamos, la historia. Solamente esa clave ahí para poder dar pase a Raúl. Qué gusto que está acá, compañero. Ahí, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a toda la gente. Desde ya muy agradecido a las compañeras y compañeros del PTR que me hayan vuelto a invitar.
Vengo después de 3 años a visitarlos nuevamente y es una alegría de verdad poder vernos y compartir. Y sobre todo muy contento también por este espacio. Esta Casa Cultural Socialista Desierto Rojo es una conquista muy importante y, como decía Nati, hecha a puro esfuerzo militante. Y queremos, arranco así, invitándolos a que se hagan parte de esta casa, a que la tomen activamente, porque es un lugar recuperado, es como una trinchera de lucha y de organización, para pasar el rato, para poder compartir, pero también para poder pensar y cruzarnos, ¿no? Entre trabajadores, estudiantes, entre compañeros de industria, compañeros de salud. Es decir, somos un colectivo revolucionario que tiene una mirada profunda y una profunda convicción de transformar esta sociedad. Y compartir esto en espacios en común nos fortalecen a todos y a todas. Y fortalecen también a nuestra juventud. Uno en su lugar de trabajo, y yo esto me imagino, después de estos 2 golpes que han habido, de estas 2, de alguna manera, epidemias que tuvimos, por un lado la pandemia y por otro lado esta institucionalización de la lucha en las calles llevadas a lo institucional, que fue una gran frustración para miles de personas. Después de este momento es muy necesario tener lugares de reflexión en común, de encuentro y de saber que no estamos solos. Somos parte, y en este caso yo también hablo, no solamente como obrero de Sanón y referente del PTS en el Frente Izquierda, sino también como parte de la fracción trotskista internacional, que somos parte de la red internacional de diarios, que estamos en 12 países, en 7 idiomas, y con una red de diarios que llegamos a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Y cuando la compañera, cuando Nati mencionaba la huelga en Francia, tener el orgullo de decir que tenemos compañeros y compañeras en Francia activamente en esa huelga. Compañeros obreros militantes en esos lugares, a la cabeza de estos conflictos, y una publicación, ¿no?, de la Red Internacional de Diarios dando a conocer la pelea de esos obreros para que todo el mundo conozca las luchas intensas que está dando la clase obrera. Entonces no todo es de derecha, no todo es el cacareo y los gritos y los chillones de la derecha agitando un programa reaccionario contra los inmigrantes, contra los trabajadores, contra los pueblos originarios, sino también hay obreros y obreras que luchan en todo el mundo dando respuesta a estos ataques de la derecha. Y eso es importante saberlo, porque sintámonos parte de una clase obrera que pelea en todo el mundo y sintámonos parte, en este caso particular también, de esta red internacional que construye en muchos lugares del mundo esta corriente, y de la cual esta casa también es parte, ¿no? Nosotros, casas socialistas y culturales tenemos también en la Argentina, en muchos lugares, donde obreros de los astilleros, obreros del neumático, obreros petroleros, obreros ceramistas y todo, confluimos con jóvenes revolucionarios, con estudiantes, con intelectuales también, y estamos compartiendo centenares de asambleas. Ahora en noviembre, por ejemplo, en la Argentina, vamos a hacer 100 asambleas en todo el país, en la que vamos a juntar miles de compañeros y compañeras en todo el país, justamente preparándonos para esto, y con una mirada internacional e internacionalista. Por eso estamos acá. Porque las fronteras no pueden ser un límite, las fronteras son artificiales. Está bien, la clase obrera no tiene fronteras. Y esto es importante decirlo. Yo valoraba mucho y me entusiasmé mucho cuando me llegó la invitación del PTR, justamente para conmemorar los 50 años de los cordones industriales acá en Chile, porque nosotros aprendimos mucho esa experiencia. Y yo personalmente aprendí mucho esa experiencia. A mí me impactó mucho ver la batalla de Chile, y me llevó a leer lo de los cordones cuando teníamos la patronal en Sanón, ¿no? Cuando teníamos la patronal que nos explotaba, que nos agobiaba. Entonces saber la capacidad y la potencialidad que tiene la clase obrera, no solo de quejarse, no solo de hacer una huelga, no solo de salir a la calle, sino tomar la fábrica y ponerla a producir bajo gestión obrera sin patrones, para mí es una maravilla. Y entonces parte de Sanón y nuestra lucha, que nos enorgullece a nosotros y enorgullece a nuestra corriente, fue parte de esta semilla. Entonces las luchas de los cordones industriales no fueron en vano. Los caídos, esos años, no fueron en vano. Dejaron una enseñanza para la clase obrera, no solo chilena, sino latinoamericana, y que con un impacto internacional que es muy potente. ¿Y por qué las corrientes de izquierda no hablan de esto? Es una gran pregunta para hacerse y para interpelar. ¿Por qué el resto de la izquierda no habla y no reivindica los cordones industriales como un gran orgullo de una pelea muy fuerte que dio la clase obrera? Justamente porque se van adaptando a lo que el régimen les va dejando hacer.
un proceso electoral allí, una huelguita por acá, una queja por acá, ¿no? Y eso, esa blandura, por decirlo de alguna manera, esa tibieza, es lo que envalentona a la derecha, que se cree todopoderosa. Sin embargo, no lo es. Por eso me parecía muy importante citar y prestar atención, por ejemplo, en las huelgas como la que se está llevando en Francia, que muestra la fortaleza de una clase que sigue vigente. Y que, de alguna manera, transmitir también, hace poco tiempo en Neuquén, se dio una huelga de los trabajadores y trabajadoras de salud, digamos, que en medio de una situación donde también todo el discurso de la derecha, el avance de la derecha, parecía todo derecha, y tenemos a los progresistas llorando del avance de la derecha, pero no le ponen ninguna ficha a la lucha obrera. Y no es la nuestra es justamente al revés. Mostrar la potencialidad que tenemos. Dejen el llanto de lado. Con llorar no alcanza, con quejarse. Hay que actuar, hay que organizarse. Y en este camino estamos. Y en este camino están las casas socialistas, en este camino están estas reuniones, y no es una cosa utópica, ni es una cosa solamente de discurso. Es justamente mostrar en concreto. Yo mencionaba la lucha de Neuquén, los trabajadores de la salud, ¿no? Después de la pandemia, donde los compañeros y compañeras de primera línea, bueno, Nati, ¿cómo? Los elefantes. Bueno, claro, la lucha de los elefantes, donde los trabajadores de salud estuvieron en primera línea y dejaron la vida, lo dejaron todo literalmente, en los hospitales, en los centros de salud y demás. Y eso lo vimos acá también, y yo lo vi en la revuelta, como ustedes también estaban al frente, y cómo ponían ese sindicato, el sindicato de la educación, para el Comité de Emergencia y Resguardo, y era un lugar de organización. Entonces, traspasaba la forma de luchar solamente por el salario o por el puesto de trabajo. Era una clase obrera que se ponía al servicio de la comunidad, al servicio de toda la población. Entonces muestra una clase obrera hegemónica, que no solo lucha por lo que le dejan luchar, sino que lucha va sembrando semillas de futuro por una sociedad diferente, ¿no? Sin explotación y opresión, y la clase obrera tiene la llave. Porque no es revolucionario el que tira más piedras, compañero y compañera, y el que hace más barricada y más cosas revolucionarias. Es más revolucionario el que tiene una estrategia para ganar, y el que tiene un programa para ganar, y el que se organiza para hacerlo. ¿Está bien? Porque tirar piedras, qué sé yo, se tira piedra en todos lados, y muchas veces se tiran piedras y después uno reformista, se conforma con reforma, ¿no? Y hemos visto reformismo armado en toda Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, pero en Latinoamérica hemos visto mucho reformismo armado. Digamos, ¿no? Peleando, combatiendo así y después pidiendo reformas democráticas. ¿Está bien? Y todas las transformaciones. Asumen gobierno, ustedes habremos visto, y esto es importante también saberlo, ¿no? En Latinoamérica surgen gobiernos progresistas. El PT, el Evo Morales y todo el mundo, el mismo chavismo en Venezuela, y todo el mundo se nubila y dice, ahora sí, ahora sí. Entonces, y cuando vos decís, mirá, hace una crítica, puta, estos troscos, nada le viene bien, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pero ojo, porque no están haciendo cambios estructurales. Y efectivamente pasa eso y después una frustración. Y después, en esos mismos países, Bolsonaro, Piñera, el golpe en Bolivia. Porque ustedes han visto que tanto la derecha como la izquierda, entre comillas, ¿no?, en los procesos electorales en Latinoamérica son todos blanditos. Entonces está la derecha un tiempo y después vuelve un gobierno progresista y después otro. Y bueno, pero ninguno va al hueso. La derecha no puede ir al hueso porque no puede. No porque no quiera. No pudo en Bolivia. En Bolivia dieron el golpe, ese golpe, y se instauraron ahí y entraron al Palacio de Gobierno, al Palacio Quemado, entraron quemando una huipala y con la Biblia en la mano. Una cosa ultra reaccionaria, pero ¿cuántos se sostuvieron en el poder? Porque había una clase obrera resistente. ¿Está bien? Entonces, el tema es hasta cuándo va a ser tibiezas y cosas en el medio. Nosotros peleamos por una estrategia que revolucione precisamente todo, que vaya hasta el final, que vaya hasta el hueso. Por eso tenemos un programa. Por eso tenemos el reparto de las horas de trabajo. Por eso tenemos el tema de la nacionalización de la industria. Tenemos propuesta, tenemos programa. ¿Está bien? Y tenemos un sujeto social, que es la clase obrera. Y no es un capricho, ni es un problema moral. Yo ayer charlaba con compañero y compañera de la juventud que le decía que desde hace mucho tiempo al trabajador se lo ve como un pobre diablo. Se lo ve como el pobre que hay que apoyar y mira cómo le explotan. Y se lo ve, bueno, como si fuéramos unos desgraciados. Y en realidad, la clase obrera es la que produce toda la riqueza. Entonces nosotros no somos pro obreros
por lástima. Somos proobreros porque opinamos que es la clase que puede dar vuelta a todo. Y los cordones industriales fueron un gran ejemplo de eso. Frente al paro patronal, donde los momios daban ese golpe, los obreros lo derrotaron en las fábricas, lo derrotaron en las calles. ¿Y qué hizo el gobierno después? Empezó a negociar con la derecha. Y la historia a veces se repite primero como tragedia, después como una farsa, ¿no? Dice, ¿no? El dicho. Y en ese momento Allende, ¿qué hizo? Bueno, puso de ministro a Pinochet. Mirá qué buena idea que tuvo, ¿no? Y transaba con la democracia cristiana para adaptarse. ¿Y qué hace este ridículo de Boric? Después del todo, ¿no? Después de todo el discurso, empieza a tomar en la agenda de la derecha. Entonces viene acá Antofagasta a decir que hay que desalojar a los inmigrantes. Entonces, ¿qué provoca eso, compañero y compañera? Mucha frustración y mucha bronca y que la juventud y que la gente diga la política no sirve para nada, son todos iguales, y entonces surgen partidos como el Partido de la Gente, partido como el de Milei, que surgen por odio, surgen por bronca, porque es todo igual. Por eso es tan importante levantar una alternativa de izquierda revolucionaria. Por eso hace falta levantar una alternativa, un programa, y decir, no, este no es el solo, como decía Nati, como decía Lea recién, que hay otra alternativa, que es necesario levantar otra alternativa. Entonces te dicen, bueno, una utopía. Bueno, no. Las semillas de los cordones industriales florecieron en otros lugares también. Y volaron esas semillas y, por ejemplo, floreció en Sanón, ¿no? De vuelta. Y Sanón es una fábrica, es una cosa pequeña. En Sanón es una fábrica de 300 personas, de 300 obreros. Sin embargo, la intensidad de una fábrica, de un lugar industrial, donde hay una clase obrera industrial, que organizó la producción, y la militamos nosotros para afuera, no nos quedamos encerrados en una fábrica, en una cooperativa haciendo cerámicos. Nosotros pusimos la fábrica a disposición de la comunidad, por ejemplo, entonces empezamos a coordinar. Y por eso empezamos a tener una línea con la juventud. A decir desde la fábrica ocupada, decir, no le dan derecho a la juventud, la juventud necesita educación, necesita becas para poder estudiar. La juventud necesita un trabajo como Entonces, la juventud empezó a escuchar a los obreros ceramistas. Entonces, los obreros ceramistas no es que peleamos solamente, vamos a defender los puestos de trabajo de Sanón, sino que peleamos contra la injusticia también. Y denunciábamos la represión policial, denunciábamos la persecución a los mapuches, denunciábamos la persecución a los inmigrantes. ¿Y eso qué fue dando? Que mucha gente se empezó a arrimar a Sanón, a poner el cuerpo en Sanón. Y era tan así denunciar las injusticias, incluso denunciar la corrupción de los gobiernos. Decíamos, las cárceles están llenas de hijos del pueblo trabajador, sin embargo los corruptos, los políticos corruptos, los empresarios, los burócratas corruptos nunca van presos. ¿Y eso qué motivó? Que nosotros en la fábrica, haciendo un campamento, defendiendo la fábrica, los internos, los presos de una unidad, una cárcel de máxima seguridad que está ahí al lado de la fábrica, los internos, privados de su libertad, donaron sus raciones de comida para que los obreros de Sanón mantuviéramos la lucha. Y cuando pasó eso, nosotros, imagínense, fue un golpe tremendo, porque decíamos, ¿qué motiva a gente privada de la libertad que deje de comer y nos dé la comida a nosotros? Cuando para el conjunto de la sociedad, el que está preso, o la gente que está presa casi no merece tener derechos. Sin embargo, gente oprimida, gente que por distintas circunstancias le toca estar en situación de detención o privada de su libertad, tuvieron esa visión y dijeron, apostamos a los obreros de Sanón. Y a nosotros nos cargó una mochila mucho más fuerte, porque decimos, estamos tocando una fibra bastante fuerte Entonces, ahí empezamos a tomar conciencia de la fortaleza y reafirmando las convicciones. Yo soy socialista hace muchos años, ¿no? Y siempre pensé que el motor es la clase obrera, y sé la potencialidad. Ahora, vivirlo, o sea, en carne propia, cómo desde una pequeña fábrica se podía influenciar y hegemonizar una política con miles de personas. La verdad que uno de ahí tiene una convicción a prueba de bala, literal, porque recibimos varios balazos también y acá estamos. No, pero en serio, y la juventud también, porque eso es otro que charlábamos con la juventud ayer, para retomar un poco lo que decía antes, se ve a la clase trabajadora como pobres, ¿no? Como, bueno, esta gente que hay que apoyar porque mirá qué oprimida que es. Sin embargo, es una clase que puede transformar la sociedad profundamente. Entonces, fíjense que todos los héroes últimamente o tenían capucha, o tenían pipa, o tenían, no sé, ropa militar, o tenían pañuelos así, pero no había héroes de grafa. Héroes, ¿cómo se dice la ropa de grafa acá? No tenían overoles. ¿Cómo? Ropa de trabajo, no tenían overoles. Los héroes no tenían overoles. Hace mucho tiempo que los héroes no tienen overoles. Sin embargo, para nosotros sí,
Es decir, es una clase transformadora profundamente. Entonces, yo decía, y ayer charlábamos, por ejemplo, que los obreros no solamente podemos poner la fábrica a producir, sino cómo se va aprendiendo en el camino, pero hace falta una semilla. Y esa semilla es el partido. Esa semilla es una corriente. ¿Dónde vive la tradición, la experiencia histórica? ¿Qué es un partido en última instancia? ¿Qué es nuestra corriente, lo que nosotros queremos construir? Disculpe. Bien, sí, yo creo que estaba bien. Es la organización que trata de transmitir la experiencia histórica de las principales luchas de los trabajadores y trabajadoras. ¿No? Llevamos de alguna manera esa semilla, ese GPS puesto, hecho programa, ese GPS que está ahí en los libros, de los cuales aprendemos y que educa mucho. Por eso no es un acto de demagogia, compañeros, compañeras, decir que yo mamé parte de la historia de los cordones industriales, también de un libro que es hermoso, que se llama Historia del trotskismo norteamericano, ¿no? Donde una corriente se empezó a formar y cómo tomaron un sindicato de camioneros y a partir de ese sindicato de camioneros organizaban una huelga, armando comisión de mujeres, comisión de seguridad, comisión de propaganda. Entonces nosotros en la fábrica, cuando nos dejaron sin trabajo, no es que eran muchos militantes. El único militante, un partido político de izquierda en Sanón, era yo. Era el único militante. Pero nosotros pudimos transmitir en las asambleas propuestas concretas. Algunas se concretaban, otras no. Y las que no se concretaban teníamos la paciencia de hacer la experiencia junto a los compañeros, compañeras y seguir por otro lado. Es decir, siempre lo peor que puede hacer un militante, lo peor que puede hacer un referente, un dirigente, es echarle la culpa a la gente. Eso nos denigra como referentes. Nosotros estamos para dar soluciones, no para quejarnos de la gente. ¿Está bien? Y estos tipos, los que más se quejan de la gente, son los más burócratas de todos. Fíjense que después de semejante revuelta donde la gente perdió la vista, muchos perdieron la vida, muchos dejaron todo en la calle, después lo frustran con proyectos como el de Boric y después encima la culpa es de la gente. Déjame joder, ¿cómo que la culpa es de la gente? Es decir, entonces no lloren por lo que ustedes están provocando. Nosotros no lloramos ni reímos, comprendemos. Y entonces desde ese punto de vista es que retomamos, barriendo cualquier tipo de resignación, porque resignarnos hoy, compañeros, compañeras, es entregarnos al ajuste que no va a parar. Que en ese sentido también es lo que decía Nati. La burguesía, los ricos, no tienen límite. Quieren gente esclava. Odian a la juventud que se rebela. Odian a la juventud que pide derechos. Odian a la juventud que ejerce su derecho y pelea por el aborto, pelea porque se los reconozca y porque se los respete como se autoperciben. Odian ese tipo de cosas. Quieren reglamentar absolutamente todo y están dispuestos a hacerlo. Incluso llegan a masacrar pueblos enteros. Entonces, sepamos que esto es así. La historia no terminó acá. Hay un breve interregno que tenemos que aprovechar con todos para organizarnos, para organizar la fuerza necesaria, para que los próximos levantamientos nos agarren muchísimo mejor. Imagínense, cuando acá vino la revuelta en Antofagasta, el PTR creo que éramos 20 y pico de compañeros, 30 como mucho, con todas las luces. Bueno, y ni siquiera yo me acuerdo que vine y no pude conocer el local porque no podíamos ni llegar porque estaban los pacos en la puerta, entonces era un local pequeño porque encima no podíamos entrar. Bueno, hoy venir acá es parte de una pelea. Incluso la pelea, compañeros y compañeras, que hicieron que Nati sea hoy concejal. Es una pelea no solo legítima, sino también necesaria. Porque la pelea que damos en la calle, después no le podemos regalar a la burguesía con las campañas demagógicas que hacen, regalarle la conciencia de la juventud, de los trabajadores. También se la tenemos que pelear en ese terreno, pero en forma independiente. ¿Está bien? El otro día yo hice una publicación que llegué muy contento acá y nos encontramos, hice una publicación en Instagram, encontrándome con mis compañeros, y alguien me puso, sí, pero el PTR juntaba firmas para el parlamentarismo y no sé qué. Bueno, yo le respondí, mira, no te conozco, pero sí conozco a mis compañeros del PTR, pero la verdad, no era un insulto, no sé quién era la persona que me escribió ahí. Yo digo, mira, no te conozco, pero sí conozco a mis compañeros y compañeras del PTR, lo que dieron, lo que dejaron en La Bonilla, lo que dejaron en el centro, lo que dejaron en el Comité de Emergencia y Resguardo. Sé lo que dejaron los compañeros de salud poniéndose al servicio también de la primera línea, acá en Santiago, en Valparaíso, en Temuco. Entonces no me cabe en duda de esa lucha. Pero como esa lucha también es así, también la hemos dado en otros terrenos, que no son los nuestros, pero que es necesario dar. Como hemos hecho en la Argentina con el Frente Izquierda Unidad,
donde tenemos voceros, que antes no los teníamos. Antes la izquierda en la Argentina, cuando salía en el diario, salían las policiales, ¿no? Por algún corte, por alguna causa penal. Y hoy es una voz, donde Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, que es un obrero de recolección, hoy diputado nacional por el PTC del Frente Izquierda, que anima a muchos trabajadores a decir, nos tenemos que organizar. No es solo el voto, nos tenemos que organizar. Y entonces, por ejemplo, a partir de eso, en Jujuy empezaron a organizar, a recuperar sindicatos. Trabajadores que ahora recuperaron sindicatos, por ejemplo, de recolección, sindicato de la UATRE, que es de trabajadores rurales, que hacen las cosechas, son los trabajadores peores pagos, los que los tienen más marginados, se empezaron a organizar a partir de que lo vieron a Vilca, por ejemplo, y se empezaron a animar. Y eso está buenísimo. ¿Está bien? Entonces, utilizar esos espacios para llamar a la autoorganización es revolucionario y es necesario también. Por eso fue necesario y fue muy importante la pelea que ustedes dieron y dio todo el PTR en todo el país, de poder presentar candidaturas independientes y decir, esto sí, no se lo regalamos a la burguesía. Y no nos casamos con esa convención, con toda esta historia que hicieron, que sacaron de la calle y metieron en los parlamentos para desviar. Nosotros mantuvimos una posición independiente respecto de eso y estuvo bien. Entonces nosotros no estamos frustrados hoy, porque nosotros esto lo sabíamos y lo denunciamos de antemano, cómo estaban desviando el proceso. Entonces hoy tenemos las manos limpias y tenemos la convicción de poder haber dicho, lo dijimos antes, lo dijimos durante y lo volvemos a decir ahora, sin la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras, ningún cambio profundo se va a producir. Entonces, hay derrota, nos derrotaron y con esto, como están llorando mucho y le echan la culpa a la gente ahora que nos ganaron, nosotros no nos sentimos derrotados, compañeros, compañeras, no han derrotado a la gente en la calle. Esa semilla está ahí pendiente. Y está pendiente de una vuelta. Ahora, para esa vuelta nos tiene que agarrar mejor organizado. Por eso, repito, no es más revolucionario el que tiene una piedra más o enciende una barricada. Es el que tiene estrategia. Y nosotros queremos tener estrategia. Y si hace falta algún día tirar una piedra, la tiraremos. Pero yo hoy le contaba también a los compañeros de la juventud, cómo los trabajadores también, cuando asumen una lucha y la llevan hasta el final, sacan las conclusiones. Los trabajadores no son gente ignorante que no tiene conocimiento, tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, en Sanón, al principio cuando ocupamos la fábrica empezamos a tener amenaza de desalojo. Y tuvimos agresiones también. Barra Brava la empresa contrató gente de un club de fútbol. ¿Cómo se dice Barra Brava acá? Barra Brava. Bueno, Barra Brava, bueno. Y los contrató y les pagó plata, les puso plata para ir a desalojarnos a la fábrica. Y tuvimos choque. Y nosotros para eso tuvimos que autoorganizar la defensa de los compañeros. Dijimos, mire, compañeros, ¿estamos dispuestos a defender el puesto de trabajo, sí o no? Sí, pero pacíficamente. Ok, pacíficamente nosotros no vamos a ir a agredir a nadie. Ahora, si te vienen a agredir, ¿nos defendemos o no? Entonces, bueno, ahí venía el diálogo. Así que hasta el compañero más pacifista sabía que se tenía que defender. Entonces, las primeras marchas íbamos todos así, decían, bueno, pero pacífico y todo eso. Ya después, la segunda o tercera vez que nos tiraban garrotazos, bala de goma o gases, ya el mismo compañero, los evangelistas, iban con una gomera así, con las piedras, los bolsillos llenos de piedras. Pero eso, lo que no se aprende con palabras, se aprende con los hechos. Es así, hay que tener confianza que eso es así. Incluso en Sanón yo les contaba también que cuando teníamos la amenaza de desalojo, los compañeros empezaron como adentro de Sanón, tenemos talleres de tornería, de electricidad, de soldadura, tenemos matricería y todos los mismos compañeros se daban maña para hacer de todo, todo tipo de elementos de autodefensa. Y eso después salía para afuera, entonces sabían que ir a Sanón no iba a ser un regalo. Y el hecho claro, no iba a ser que nos iban a tirar 4 gases y íbamos a salir corriendo, sabían que iba a haber resistencia. Ahora no nos quedábamos nosotros con esa. Entonces eso elimina esa cuestión de tirar piedra y nada más. La clase obrera tiene métodos 10 veces mejores, se los puedo asegurar. y surge la inventiva y surge automáticamente. Hay mucha creatividad con esto. Entonces, y la alianza con otros sectores no era una cuestión también solamente moral. Vos me apoyabas más a mí, yo te apoyo a vos. Por ejemplo, cuando se daba la amenaza en Sanón y nosotros teníamos relación con los trabajadores y trabajadoras de salud, los trabajadores de salud del hospital más importante de Neuquén, por ejemplo, sacaron un comunicado diciendo, si hay represión en Sanón, si van a desalojar, nosotros en nuestro hospital no vamos a atender ningún policía. Entonces era todo un mensaje jugado de los trabajadores y trabajadoras de salud, pero daban cuenta que ellos sabían que los obreros se iban a defender y que ellos también iban a jugar un rol. Entonces no hubo represión, o sea, adentro de Sanón nunca pudieron desalojar, no porque fuéramos muy valientes o tuviéramos tanta autoorganización, eso estaba, pero también estaba todo lo de la comunidad, también estaba todo el apoyo de la comunidad. Y esa
fuerza social que tiene la clase obrera cuando habla no en forma corporativa, defendiendo su propio interés, sino también toma las demandas del conjunto del pueblo trabajador. Por ejemplo, nosotros también tomábamos la defensa y levantábamos la defensa también de nuestro hermano inmigrante. ¿Por qué? Acá tenemos empresas yanqui, empresas belgas, inglesas, en todos lados y está todo bien. Ahora si un hermano boliviano, paraguayo, chileno, argentino, ahí dije, bueno, eso es racismo puro. Y la derecha se basa en un racismo absolutamente desquiciado, digamos, basado en la ignorancia, ¿no? Porque son nacionalistas cuando un hermano boliviano, pero cuando viene un inglés, un yanqui, todo a saquearte, te arrodillás. Entonces, eso también hay que pelearlo. La clase obrera es una y sin fronteras. Y la clase obrera, justamente, hoy, más que nunca, está absolutamente implicada. Hay compañeros de todas las nacionalidades en todos lados. Entonces, sería un error muy grave nosotros tener una visión nacionalista de la cosa, porque no existe. O sea, el nacionalismo que hay, este nacionalismo berreta, que es un nacionalista contra los hermanos latinoamericanos, pero son totalmente serviles a los ingleses, a los yanquis, bueno, es un nacionalismo de pacotilla, ¿no? Es un nacionalismo de cartón. Es decir, mucha bandera chilena, pero después cuando vienen las empresas y te saquean, está todo bien. Después vos tenés todos los nombres de las empresas, son todos en inglés. Y pasa lo mismo con nuestro hermano mapuche. Se quejan y ya ocupan territorio. Y si vos empezás a mirar los apellidos de los dueños de los fundos, de los territorios más grandes, en Argentina, en Chile, en todos lados, son todos nombres ingleses, nombres italianos, nombres... Entonces, contra eso también tenemos que pelear. Contra eso tenemos que pelear. Hoy en la Argentina, por ejemplo, hace poco el gobierno progresista del Frente de Todo, no que el peronismo está en el poder, bueno, tomando toda la agenda de la derecha, igual que acá. Casas más, casas menos, igual, lo mismo. La derecha les dice, y enseguida empiezan, sí, vamos a reprimir, empiezan a tomar todo el programa. Entonces, denunciaron durante años que estaban vaciando el país entregando al Fondo Monetario Internacional. ¿Asumen el gobierno? ¿Qué hacen primero? Empiezan a pagar al Fondo Monetario Internacional. Una deuda que es impagable. Anunciaron, no, la represión del gobierno de Macri. Asumen, empiezan a reprimir. Es decir, esto fue brutal. El 12 de octubre, que se celebra el descubrimiento de América y todo eso, y que acá en Latinoamérica, y por lo menos en Argentina muy fuerte, sobre todo el gobierno del peronismo, impulsó mucho esta idea de el Día de la Convivencia de los Pueblos, el Día de la Hermandad Latinoamericana, ¿no? Ese día estaban reprimiendo y encarcelando mapuche, a 7 mujeres mapuche, y una embarazada a punto de parir. Se la llevaron presa. Y no solo la metieron presa ahí, sino que usaron la ley antiterrorista para llevársela a 1.500 kilómetros de su territorio, a 1.500 kilómetros de su familia. El gobierno progresista al frente de todo. Y después esa gente nos dice a nosotros a la izquierda, le hacen el juego a la derecha. O sea, es increíble. Bueno, lo mismo yo supongo que hacen acá, la gente del Partido Comunista. Bueno, entonces es muy importante, digamos, establecer, o por lo menos nosotros tener claridad de lo que peleamos, claridad de estos movimientos, porque bueno, todos los gobiernos blanditos de centroizquierda o que se dicen, eso es lo peor, yo creo, que hablan por izquierda y gobiernan con la derecha, ¿no? Y eso es lo peor, porque ensucian de alguna manera, porque mucha gente dice, pucha, si eso es la izquierda, que venga la derecha, que venga la izquierda, igual, ¿no? Si Boric era la representación de toda la izquierda y ese pueblo, todo ahí, olvídate, que vengan los otros si estos tipos están haciendo peor las cosas, igual o peor, o están manteniendo todo lo mismo, entonces parece que fuera todo igual. Bueno, nosotros justamente tenemos que limpiar nuestras banderas, la de los que han dejado la vida, acá la de nuestros desaparecidos, la de los cordones industriales, la de la lucha de las mujeres, la lucha de nuestros pueblos originarios, limpiarla y verdaderamente decir, mirá, nosotros, la izquierda es esto. Somos socialistas, somos revolucionarios y queremos que sea claramente planteado así. Pero para eso, compañeros, compañeras, que necesitamos fortalecer nuestra organización. Y para eso abrimos las puertas de estas casas, de nuestras agrupaciones y todo, para poder construir esa fuerza. Había un viejo revolucionario que decía que un partido revolucionario es la organización de los esclavos insurrectos, ¿no? La organización de los esclavos insurrectos. Es decir, los esclavos que se empiezan a organizar y empiezan a conspirar para ver cómo se organizan para el día de mañana transformar la sociedad. Y no es que la sociedad de conjunto la transforma un partido,
porque uno piensa, pucha, mirá los que somos, para transformar todo Chile y todo eso, sino que, y otro concepto que decía el mismo Lenin, que el partido es la pluma que desequilibra la balanza en una situación revolucionaria. Es la pluma que desequilibra la balanza. Las revoluciones y los procesos no lo hace un partido, lo hace la gente harta, lo hace la clase obrera, lo hace una vanguardia, cuando sale y todo. Pero hace falta una organización revolucionaria que tenga un programa que diga, por acá vamos. Que tenga un GPS, que tenga una propuesta, que levante la mano y diga, es por acá. Y eso en chiquito es lo que ha pasado en algunos procesos. En Sanón fue tal cual. En Sanón no es que el PTS empezó y tenía 10 militantes, 20, 40 obreros, entonces ya después ganamos la asamblea. Olvídense, no va por ahí. Había que tener una propuesta y estar bien parado en el momento que la gente necesitó una propuesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en términos revolucionarios en nuestro país y en nuestro continente. Estar bien parados con una organización que pueda levantar la mano y decir, esta es nuestra propuesta. Entonces, eso es lo que tratamos de organizar y lo que estamos tratando de sembrar. Para eso están estas casas, para eso están estos lugares. Y bueno, y para eso también es el viaje de acá y que también ahora lo voy a extender a ir a visitar a este fundo, el de Huite, Huite, para ver ese proceso, porque de alguna manera nos hermana, ¿no? El populismo a veces habla de la unidad de los latinoamericanos, de los pueblos y todo, y después cuando les toca gobernar quiere desalojar los rucos acá, ¿no? Entonces, nosotros como nos creemos verdaderamente en esa hermandad, impulsar, difundir experiencias como esta, que aunque sean pequeñas, reducidas en un fondo así, son muy importantes, porque muestran quién está verdaderamente pensando en la producción social, cómo te podés hermanar con tu pueblo originario basado en el respeto a la interculturalidad, pero a su vez ese respeto también de nuestro pueblo originario por una clase obrera productora. Y hacer esa conjunción es revolucionaria. Entonces yo no sé cuánto puede durar esta experiencia, pero para mí está muy buena para que la aprovechen. Yo quiero viajar allá porque me muero de ganas de viajar. Me extiendo un día más el viaje, voy a viajar un montón de horas, pero estoy recontra entusiasmado para ver eso. Porque inclusive Sanón, cuando arrancó y a nosotros nos bloquearon, que nadie nos vendía ninguna materia prima porque teníamos ocupada la fábrica, los primeros que se llegaron a golpearnos la puerta a decir, fue la Confederación Mapuche, en Neuquén. A decir, están nuestros territorios a disposición. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Sanón, el empresario, iba y le saqueaba los territorios sin ninguna falta de respeto, con una total falta de respeto, y ellos tenían que andar peleando. Y cuando fue eso ahí, nosotros, los obreros ceramistas, sacamos un comunicado y dijimos, en nuestro nombre no. Nosotros exigimos el respeto a nuestros pueblos originarios. Y eso quedó como una declaración, ¿no? Como un pedazo de papel, una declaración. Pero sin embargo ellos lo habían escuchado. Y entonces cuando fue lo nuestro cayeron solos, no lo fuimos a buscar. Vinieron ellos a ofrecerse y fue impresionante. Y a nosotros nos fortaleció, nos dio mucha moral, mucho ánimo, saber que venía gente a apoyarnos, que lo de los presos, lo de los internos privados de la libertad, nuestros hermanos mapuche, compañeros y compañeras de la juventud, ¿no? Hubo una alianza con la juventud y con esto termino también que fue muy importante. ¿Por qué tener agrupaciones estudiantiles en los liceos, en las universidades y todo, apegados a la clase obrera, con una estrategia obrera? ¿Por qué tener? ¿Por qué es necesario? Porque esa es la semilla de futuro también. Porque, por ejemplo, esa alianza que hicimos con los estudiantes, para nosotros fue fundamental. Nos venían a veces a pedir ayuda, pues nos decían, nos vamos a movilizar y tenemos miedo que nos repriman porque la policía está muy dura. Entonces nosotros acompañábamos la lucha de los estudiantes universitarios. Entonces después nos decían, ¿por qué no vienen y pasan con nosotros por los cursos en la universidad? Y caíamos nosotros con nuestro verol, con nuestra ropa de grafa a la universidad. Entonces algunos estudiantes se confundían. Decía, oiga señor, ¿no me puede llevar la mesa para acá, la silla? Pensaban que éramos trabajadores de la universidad. Y entonces era gracioso. Y después terminábamos nosotros como dando clases en la universidad. Era una cosa muy loca. Pero se dio esta fusión, pero fue tan así, tan profunda, que después en la universidad los estudiantes lograron, con su centro de estudiantes, abrir las puertas para que la universidad apoyara las gestiones obreras y nos brindaran conocimiento. Entonces hizo un acuerdo marco que dura hasta hoy, 20 años duró, que es de un acuerdo marco entre la Universidad Nacional del Comahue y la gestión obrera de Sanón de colaboración recíproca. Nosotros nos comprometimos y firmamos en defensa de la educación pública, laica y gratuita, y nos comprometimos en esa defensa y ellos se comprometían en la defensa de la gestión obrera. Entonces iban estudiantes de ingeniería, ingenieros a la fábrica a darnos una mano, iban contadores a darnos una mano. Entonces ellos después cuando vinieron programas para eliminar la gratuidad en la universidad, poner planes de estudio jodido y todo, y ocupaban las universidades, nos iban a buscar a nosotros.
Entonces íbamos los obreros de Sanón a la universidad también a luchar en común. Entonces eso fue importantísimo. Y después en la fábrica decíamos, ¿cómo le podemos tirar una onda a los jóvenes, a la juventud? Y bueno, muchos decían, bueno, pongámosle un poco de rock and roll, pongámosle un poco de música a la banda. Entonces, con bandas que eran muy conocidas en la fábrica, en el país, qué sé yo, Manu Chao, estuvo León Gieco, Ataque 77, La Renga, Escape desde el Estado español tocando en la fábrica a precios muy populares. Entonces, muchos pibes y pibas que por ahí no pueden juntar la moneda, el billete para ir a un recital, porque resultaba muy caro, en Sanón iba con precio popular y con un agregado más. Era recital sin policías en la fábrica sin patrones. Entonces los pibes la podían pasar bien sin que nadie los moleste. Entonces esa alianza era impresionante, porque los pibes después querían defender Sanón. Y entonces se entiende, no era una cosa de ir a hablarle a los pibes y llenarle la cabeza, con hechos concretos, con una práctica concreta. Entonces eso es lo que nosotros queremos valorar y militar. La práctica, por pequeña que sea, si está enfocada en un pensamiento de transformación social profundo, garpa un montón. ¿Está bien? No es tiene mucho valor. Y por ahí puedes aprender o no la semilla. Tenemos que tener la paciencia, pero tenemos que tener la convicción de que estamos sembrando en serio. Por ahí, cortando camino y teniendo acciones más, se puede llegar más fácil a una crisis, pero no a una solución. La solución por ahí lleva un poco más de tiempo. Es la necesidad de una organización revolucionaria que tenga un programa, que tenga un planteo, que desarrolle la confianza en la clase obrera misma. Cuando el obrero se siente confiado y sabe el conocimiento que tiene y no tratado como un paria, sino tratado verdaderamente como un productor, como una persona que mueve el país, bueno, eso empodera un montón. Eso es lo que intenta hacer nuestra corriente política, nuestra corriente internacional. Para eso está el servicio de esta casa. Para eso está el servicio, cada uno de los lugares que conquistamos tiene que estar al servicio de esto. Y bueno, y por eso también nuestra militancia internacionalista, venir acá, sentirnos hermanados y decir que la clase obrera no tiene frontera y nuestra organización tampoco. Así que gracias por el recibimiento y bueno, esperemos compartir una buena tarde. Compañeros, compañeras, compañeros, con esto queríamos abrir las palabras, preguntas, si hay comentarios para que podamos hacer un intercambio de esta charla. Luego de un largo pasaje y varias cosillas. Entonces, para que podamos ir intercambiando, sobre todo lo último que mencionaba Raúl, también lo mencionó Leandro, de la necesidad de la construcción de una herramienta para la clase trabajadora en estos momentos de crisis, tomando estas lecciones, ¿no? Entonces, para que se puedan ir pronunciando. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Levante, Bianca. Que nunca nos falte el agite. Sí. Bueno, si tienen preguntas o no sé, o planteos o cosas. Yo necesito ir al baño. Yo necesito ir al baño. Bueno. Bueno, con eso entonces vamos cerrando para que podamos igual conversar. Hay venta de empanadas, vino navegado y cervecita, así que bebida también para ir palazanos. Libros que están de la editorial que estamos aquí comenzando, así que para que se acerquen y podamos compartir. Muchas Bien. gracias, compañeros, compañeras. Bien. Y apropiense de esta casa también, aprovechenla, que está espectacular para todo tipo de iniciativa. Que estamos abiertos también a recibir propuestas, pero apropiense y ayúdennos a desarrollarla, ¿está bien? Bueno, eso. Bueno. Qué bien a ti. Va a pasar al baño, yo quiero pasar al baño, así que anda, así yo te sigo.